Cuando los arqueólogos emprenden expediciones excavatorias en busca de las reliquias del pasado, en realidad están en la caza de tesoros invaluables. No obstante, el concepto de tesoro puede ser relativo y variar de una persona a otra, mientras que para algunos pueda representar lingotes de oro. Para otros quizás sea una compendiosa colección de textos antiguos rebosantes de sabiduría olvidada. Este vídeo ofrece un amplio espectro de tesoros ancestrales. El 25 de mayo de 1938, obreros que demolían un edificio en la Rue Mouffetard de París se toparon con un invaluable alijo de monedas de oro que databan del reinado de Luis XIV. Las monedas, ocultas en una pared, formaban parte del patrimonio de Louis Nivel, un secretario y consejero real. La fortuna consistía en 3.210 louis de oro, con lentes y cinta, 258 dobles, louis de oro con cinta y 87 medios. Louis de oro con lentes y cinta acuñadas entre 1726 y 1756. Nivel, que llevaba una vida doble y se involucraba en prácticas místicas, estaba asociado con el diácono jansenista François de París. Se cree que ocultó su fortuna en las paredes de un apartamento cercano al cementerio de Saint-Médard, un lugar presuntamente utilizado para encuentros clandestinos, donde se llevaban a cabo actos misteriosos denominados convulsiones religiosas. El tesoro fue declarado legalmente y repartido entre los descubridores, la ciudad de París y 84 herederos legítimos de Anne Nivel, hija de Louis Nivel. Se organizaron diversas subastas de las monedas, las cuales ahora gozan de reconocimiento internacional y atraen el interés de numerosos numismáticos. El 21 de enero de 2023, el detectorista de metales Łukasz Jabłoński realizó un hallazgo asombroso en las cercanías de Turowin, en la Polonia oriental. Durante su búsqueda de artefactos vinculados a la Primera Guerra Mundial, desenterró un tesoro de joyas de la Edad de Bronce, probablemente fabricado por la cultura lusaciana entre 550 y 400 años antes de nuestra era. Este descubrimiento es particularmente significativo, ya que los artefactos lusacianos son extremadamente escasos en esta región de Polonia. El tesoro incluye 13 artefactos de bronce hallados entre 20 y 25 centímetros bajo la superficie del suelo. Entre ellos se destacan 2 alfileres para capas, uno con 15 centímetros de longitud y 7 de diámetro en su extremo espiralado, y el otro, aún más grande, con 16 centímetros y un diámetro menor de 3. Un collar de bronce retorcido forjado a partir de un único hilo demuestra avanzadas habilidades en metalurgia. El tesoro también contiene 8 brazaletes de diseños y dimensiones variados. Jabłoński informó su hallazgo al Departamento de Conservación en Zamość y entregó los objetos, demostrando ser un ciudadano ejemplar. Actualmente, el tesoro está siendo preservado y estudiado en el Museo de la Tierra de Biłgoraj. Hasta mediados de 2023, la ubicación exacta del hallazgo permanece en secreto para evitar saqueos, mientras las excavaciones arqueológicas continúan. La Virgen Dorada de Essen. Una escultura de la Virgen María y el Niño Jesús constituye una obra de arte de significativa importancia en el tesoro de la Catedral de Essen en Alemania. Creada aproximadamente en el año 980, se trata de la escultura de la Virgen más antigua conocida y la obra escultórica medieval más antigua al norte de los Alpes. Forjada sobre un núcleo de madera y revestida con láminas de oro de un grosor inferior a 0,2 de centímetro, se cree que fue esculpida en Colonia o Hildesheim. La Virgen está representada sentada en un escabelo, sosteniendo en su regazo una figura desproporcionadamente grande del Cristo Niño. La escultura tiene una altura de 73 centímetros y el pedestal posee una anchura de 26,5 centímetros. La superficie de la obra está íntegramente cubierta por láminas de oro, fijadas mediante diminutos tornillos dorados. La Virgen Dorada ha sido objeto de veneración y un símbolo de identidad para los habitantes de la región del Ruhr, habiendo sobrevivido a numerosos eventos históricos, incluso las 2 grandes guerras mundiales. Ha sido objeto de diversos esfuerzos de restauración y continúa inspirando reverencia y asombro.
El enfriador de vino Jerningham constituye una asombrosa obra maestra de la orfebrería del siglo XVIII, encargada entre 1734 y 1735 por Henry Jernegan, un orfebre y banquero londinense. El cometido era crear el mayor recipiente para vino jamás forjado en plata. Diseñado por el escultor John Michael Ruysbrack, el enfriador exhibe escenas báquicas, panteras en posición de acecho y asas en forma de Saturno. El célebre orfebre Charles Candler, junto con un conjunto de hábiles artesanos, empleó 4 años en completar la obra, que pesaba alrededor de 227 kilogramos. Sin embargo, cuando se presentó la factura final, el cliente de Jernegan Littleton Poins Meynell se negó a efectuar el pago. En consecuencia, en 1737, Jernegan ofreció el enfriador como premio en una lotería. El afortunado ganador, el mayor William Batin, vendió la pieza a la gran duquesa Ana Leopoldovna de Rusia en 1738. Desde 1743, el enfriador reside en el Museo Hermitage de San Petersburgo. En 1884, una réplica electrochapada esencialmente de plata, que recubre un núcleo de cobre, fue producida por Elkington & Company en Birmingham. Esta copia se encuentra ahora en el Museo Victoria y Albert de Londres, mientras que otras réplicas pueden ser halladas en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y en la Platería Regimental de la Reina en Inglaterra. En 2015, un detectorista de metales aficionado halló un impresionante sello de oro y jaspe cerca de Epwell, en Banburyshire, en Inglaterra. Este minúsculo artefacto comparable, en tamaño a la uña del pulgar, fue declarado tesoro y posteriormente incorporado al acervo público por un valor de 25.000 libras esterlinas. El sello, una obra culminante de la orfebrería medieval, presenta un entalle central de jaspe verde oscuro, con el perfil esculpido de una dama. El oro que lo rodea contiene una inscripción en latín que se traduce como «Sello secreto de Gen», posiblemente una abreviatura para Henry. Se cree que la pieza fue tallada en París o Londres. En la parte posterior del sello hay un lazo de oro que habría estado sujeto a una cadena para llevar alrededor del cuello o fijar a un cinturón. El sello simboliza el ostentoso estatus social y el poder de su propietario original, quien lamentablemente continúa siendo un enigma. El Servicio de Museos de Oxfordshire, que ahora custodia la pieza, planea organizar una tarde de charlas y actividades para celebrar su regreso. Posteriormente, el sello será exhibido en el Museo de Oxfordshire en Woodstock. La leyenda del tesoro perdido de Moctezuma, supuestamente valorado en miles de millones en la divisa contemporánea, ha cautivado la imaginación de cazadores de tesoros durante siglos. La historia se remonta a 1519, cuando el conquistador español Hernán Cortés arribó a Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Moctezuma Xocoyotzin II, el noveno emperador azteca, inicialmente dio la bienvenida a los españoles, pero las tensiones se agudizaron rápidamente. En mayo de 1520, durante el festival de Toxcatl, soldados españoles perpetraron una masacre contra cientos de nobles y guerreros aztecas desarmados. Los españoles capturaron a Moctezuma y lo mantuvieron cautivo, un error fatal que incitó a los aztecas a rebelarse. En julio de 1520, los españoles intentaron huir supuestamente, arrojando su oro, plata y gemas saqueadas a las aguas circundantes del puente para aligerar la carga. Este evento recibió el nombre de la Noche Triste. Existen teorías que sugieren que los aztecas recuperaron el tesoro y lo ocultaron en un lugar secreto. Algunos sostienen que fue trasladado al norte, en dirección a lo que ahora son los Estados Unidos. En 1981 se encontró una barra de oro de la época de Moctezuma en la Ciudad de México, lo que sugiere que el tesoro podría aún hallarse en territorio mexicano. A pesar de la escasez de pruebas concluyentes, la búsqueda del tesoro perdido de Moctezuma persiste. Un anillo de granate con cerca de 2000 años de antigüedad, proveniente de la Roma antigua y que exhibe la efigie del primer emperador romano César Augusto, ha causado recientemente un gran revuelo al ser subastado en un evento dedicado a joyas en Inglaterra. Inicialmente tasado entre 175 y 230 euros, la joya superó toda expectativa y fue adquirida por la asombrosa cantidad de 135.000 euros. Una cifra que es prácticamente 700 veces superior al valor inicialmente estimado.
El anillo ostenta un intaglio magistralmente tallado en metal, utilizado históricamente para sellar documentos oficiales. Se cree que la pieza fue adquirida durante un gran tour del siglo XIX a Italia, un periplo cultural realizado por las élites de la época. Retratando a César Augusto, el primer emperador de Roma, el intaglio de granate posee un significado histórico inmenso, ya que representa una época en que el Imperio Romano ejerció dominio durante más de un milenio. La excepcional destreza artística y el valor histórico de este artefacto antiguo contribuyeron a su destacada venta, atrayendo tanto a coleccionistas como a entusiastas de la historia. En 1981, Berto Morales, un trabajador filipino, mientras realizaba excavaciones en un proyecto de irrigación gubernamental, tropezó literalmente con un tesoro incalculable. Durante el desempeño de sus labores cotidianas, desenterró más de un centenar de artefactos de oro datados del reino de Butuan, una civilización que floreció entre los siglos X y XIII en la isla de Mindanao. Actualmente exhibidos en el Museo Ayala y en el Banco Central de Filipinas, estos artefactos, que comprenden brazaletes, vasijas, collares y otros ornamentos, ofrecen un atisbo a una civilización próspera, erudita y marítima, que existió siglos antes del período colonial español. No obstante, el hallazgo también acarreó desdichas para Morales. Su familia fue secuestrada y él tuvo que huir de la isla y cambiar de identidad, vendiendo eventualmente los artefactos que resultaron ser más problemáticos que valiosos. Dichos objetos fueron distribuidos de manera ilegal entre varios intermediarios y terminaron en el mercado negro, aunque muchos de ellos acabaron en manos de coleccionistas que reconocieron su valor intrínseco. Hoy día, estos artefactos no solo representan la rica herencia cultural de Filipinas, sino que también ofrecen un prometedor camino para futuros estudios y comprensión de esta civilización ancestral. En relación a los tesoros áureos mencionados en este vídeo, dirijamos nuestra atención hacia la coraza de Xaur-Esef, así denominada debido a su hallazgo en una tumba de la era púnica, cercana a Xaur-Esef en Túnez, en el año 1909. Aunque a primera vista podría parecer un objeto meramente ornamental, se trata en realidad de una pieza de armadura corporal, específicamente un peto. Los expertos estiman que el artefacto tiene una antigüedad aproximada de 2300 años y creen que fue forjado por los italiotas prerromanos del sur de Italia. La explicación más plausible para su descubrimiento en Túnez sería que perteneció a un guerrero, probablemente de alta alcurnia, que fue liderado por Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica entre los años 211 y 203 a.C. Cabe destacar que no todos los especialistas o historiadores coinciden con esta interpretación. Tal disenso se debe en parte al hecho de que la tumba donde fue encontrado es típica de la Túnez de aquella época, lo que sugiere que el individuo allí sepultado no era foráneo. Además, algunos de los otros artefactos encontrados en la tumba preceden incluso a la Primera Guerra Púnica, quizá a la Segunda. El único consenso entre los expertos respecto a la coraza de Xaur-Esef parece ser su indiscutible belleza. En marzo de 2022, Jenny Fitzgerald se ofreció como voluntaria para participar en una acción de limpieza de playas en las inmediaciones de su residencia en Norwich, en Norfolk, Inglaterra. Los voluntarios congregados tenían la misión de retirar escombros. Sin embargo, Jenny experimentó la sorpresa de su vida al descubrir un cofre lleno de monedas y joyas enterrado en la arena. El asombroso hallazgo tuvo lugar en una localización situada entre Happisburgh y Car Gap. Aunque el cofre denota antigüedad, su verdadera edad aún es un enigma. El mecanismo de cierre del cofre exhibe un emblema adornado con una corona y las iniciales VR, probablemente una alusión a Victoria Regina, lo que sugiere que el cofre sea una reliquia de la era victoriana del Reino Unido en el siglo XIX. Además de las monedas y piedras preciosas, el cofre contenía también un reloj de bolsillo y un frasco de perfume. Permanece indeterminado si Jenny será autorizada a conservar su fortuita descubierta, dado que las leyes británicas suelen considerar hallazgos de esta envergadura como propiedad de la corona. Aunque tenga que entregarlo, es probable que reciba una generosa recompensa por su descubrimiento. Los historiadores aún no tienen indicios acerca de a quién pertenecía el cofre, pero aspiran a descubrirlo en breve.
No es siempre que un nombre prolongado e impactante confiere valor a un artefacto, pero en la mayoría de los casos, esta afirmación resulta ser certera. Este es, indudablemente, el caso del pectoral áureo de Topsta Mohyla. Esta joya de la antigua Escitia fue recuperada de un túmulo funerario en el sur de Ucrania, en el año 1971, cercano a la localidad de Pokrov, cuya traducción significa Montepat, un nombre bastante anodino para un artefacto de tal magnificencia. Este majestuoso peto probablemente perteneció a un jefe escita, aunque quizás no sea de origen escita. Historiadores especulan que es más probable que haya sido forjado por artesanos griegos residentes en Pantikapaeum, a orillas del Mar Negro, región que hoy en día conocemos como Crimea. Existe, sin embargo, cierto debate al respecto. El estilo de la pieza es inequívocamente griego, pero la iconografía es marcadamente escita. Por lo tanto, es plausible que haya sido confeccionado a medida para un escita que reconocía la excelencia de la artesanía griega en comparación con lo que podría hallar más próximo a su tierra natal. En lugar de ser confeccionado a partir de una única pieza de oro, el peto fue creado soldando decenas de piezas fundidas individualmente, una hazaña sobresaliente para alguien que vivió hace más de 1000 años. El rinoceronte dorado de Mapungubwe no es precisamente lo que parece ser. Se trata de hecho de una estatuilla que representa a un rinoceronte, pero no está fabricada de oro. En realidad está elaborada en madera y revestida por una delgada lámina de oro en un intento de conferirle un valor intrínseco mayor al que realmente posee. Se estima que el artefacto tiene aproximadamente 1000 años de antigüedad y fue así nombrado por haber sido descubierto en el Parque Nacional de Mapungubwe en el año 1932. Los arqueólogos responsables del hallazgo observaron que el objeto parece formar parte de un sepulcro real de pequeña envergadura. Si esta hipótesis se confirma, tal descubrimiento arrojaría una luz controvertida sobre la región. Si el lugar en el cual se encontró el rinoceronte fuera una tumba real, ello sugeriría la existencia de un reino o feudo autónomo en esta parte de Sudáfrica durante el siglo XI. Sería el ejemplo más antiguo conocido de una sociedad estratificada en toda la región meridional del continente africano, un dato que contraviene la narrativa europea frecuentemente difundida de que Sudáfrica era una tierra incivilizada antes de la llegada de los colonizadores holandeses en los siglos XVI y XVII. No obstante, si realmente hubo un feudo en la región, deberían existir más evidencias contundentes sepultadas en algún lugar. Tal vez una excavación arqueológica más exhaustiva en esa colina sea el punto de partida adecuado. Suscríbase al canal y active las notificaciones. De esta manera será el primero en estar al tanto cuando se publique un nuevo vídeo. Agradecemos enormemente su sintonía.